Muy bien, hermanos, ya estamos grabando. Voy a compartir mi pantalla. Cuando guste, hermana. ¿Sí? ¿Empiezo? Sí, hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios nuestro, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todos, Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Espíritu Santo, transfórmame con María y en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los siglos santos. Amén. Ya, Marta. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Que tu siervo escucha. Muy bien. Hermanos, un pequeño dato, hay que permanecer muteados para evitar algún ruido que nos pueda confundir un poquito en la junta. Solamente los que van a participar pueden estar desmuteados. Muchas gracias. Muy bien, hermana. ¿Gusta leer el orden del día para proyectarlo? Sí. Sí, perfecto. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Sí, gracias. Muy bien. Ya tengo aquí el orden, hermana. Sí, déjalo, abro tantito porque no lo veo bien. Orden del día. Primera visita virtual de la Vicaría de Nuestra Señora de Lourdes al Templo Expiatorio el 24 de enero del 2021. Invocación por al Espíritu Santo. Y el orden del día es por María Elena, que no se ha podido conectar. El mensaje de nuestro presidente del Consejo Superior Arquidiocesano, licenciado Adalberto Ortiz Herrán. Presentación del equipo de Vicaría de Nuestra Señora de Lourdes. Dando nombre completo y cargo, sección a la que pertenece, número de secciones a su cargo, objetivo breve, en el orden de la siguiente coordinación de Vicaría. Vicaría, secretaria, contador de Vicaría, secretaria de Formación y Tesorera, Guadalupe Martínez, que soy yo presente. Decanatos Miravalle, Polanco, Getsemaní, Lourdes. Estatutos, artículo 4, 5, 6, 7 y 8, Constitución de la Adoración Nocturna Mexicana, por Martín Rodríguez. Sagradas Escrituras, capítulo 2 de la Carta a los Gálatas, San Pablo en Jerusalén, por el maestro Raúl Magallanes. Avisos por María Guadalupe Martínez, adorado sea el Santísimo. Oraciones finales, el primer coro
es Miguel Ruiz. Y segundo coro, Juan Eduardo Atenco. Ave María Purísima. Muy bien, hermana. Pues si gusta dar paso al siguiente punto, que sería el mensaje de nuestro hermano presidente, el licenciado Adalberto Ortiz Serrano. Sí. Hermanos, muy buenos días. Adorado sea el Buenos días. Santísimo. Sí, adorado sea el Santísimo Sacramento. Siempre. Por siempre, Ave María Purísima. Pecado sin concebido. pecado concebido. Hermanos, pues qué bueno que nos pudimos reunir en esta junta, aunque sea virtual, pero lo importante es, como siempre nos dice Monseñor, conocernos, reunirnos y seguir nuestro plan de trabajo que a pesar de todas las dificultades hemos seguido con mucho ánimo y mucho entusiasmo. No tener miedo, pero sí cuidarnos sobre todo. Eso es muy importante porque realmente cada vez está peor esta pandemia y cada vez también hay más enfermos. Yo creo que ya todos tenemos un enfermo a nuestro alrededor. Pero hablando de la adoración, hermanos, tenemos que hacer y seguir el llamado de nuestro Señor, que gracias a Dios nos da fortaleza y sobre todo, no nomás es hacer lo que nos dice en la adoración, es seguir trabajando para Él y lo más importante es dar un buen testimonio en nuestra vida particular para poder hacer crecer a nuestra Santa Iglesia y que nosotros podamos dar muchos frutos. Eso es muy importante. A veces nos preguntamos que cómo vamos a dar testimonio ahorita en esta situación que no nos vemos. Podemos ser muy valiosos de nuestras casas. ¿Cuántas personas conocemos que están solas, que están enfermas, que están confinadas, que tienen miedo? Hablan ya de que tienen depresión. Entonces, hermanos, una llamadita, una visitadita. No les digo que nos visitemos, simplemente que nos llamemos, que nos demos un mensaje, que nos demos un seguimiento muy fraterno para saber cuáles son las necesidades. Sabemos que las visitas son muy difíciles, pero con una llamada podemos dar mucho ánimo y sobre todo que tengan entusiasmo y una forma de vida diferente. Hay mucha gente abandonada y sola. Pues de mi parte les doy las gracias, que se reúnan y voy a estar con ustedes un rato para ver el proceso de su junta. Muchas gracias, hermanos. Que Dios se los pague esta reunión y este esfuerzo. Muchísimas gracias a usted, señor presidente Adalberto, y gracias por el apoyo que nos está brindando a nuestra vicaría y pues demos un buen comienzo a este nuevo ciclo que comenzamos con usted, guiados por usted y por el Espíritu Santo y nuestro querido director espiritual, Monseñor, y pues aquí estamos en su obra y que se haga su voluntad. Gracias, Claro que sí. bendecido día. Muchas gracias, que tengan una excelente junta y aquí vamos a estar presentes. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, hermana, si justo dar seguimiento al siguiente punto. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre. Muy bien, perdón, una disculpa, no puedo entrar por el Zoom porque bueno, mi internet está fallando, me conecté directamente del teléfono. Pues escuché las palabras de nuestro presidente arquidiocesano, muy motivadoras, y pues voy a tomar, si me escuchan todos bien, nada más necesito una señal para poder ir diciendo también la Junta de esta Lupita que nos hizo favor de participar y de llevar a cabo la reunión.
Sí, gracias Martín. Pues sí, ya nos dio la bienvenida a nuestro presidente Adalberto y pues iniciemos, no sé qué más tengas ahorita programado. ¿Quién sigue? El siguiente segmento es para presentarnos lo que es el equipo de la vicaría. Ahorita pues cada quien va a decir su nombre, el cargo que tiene, la sección a la que pertenece y un objetivo breve. Como es la primera asamblea, nosotros tenemos como equipo pues, es presentarnos. Y voy a empezar yo a presentarme. Mi nombre pues es J. Martín Rodríguez Arredondo y estoy en este momento como coordinador de la vicaría de Nuestra Señora de Lourdes. Yo pertenezco a la sección de Santa Isabel. No es la Santa Isabel de Inicia, es la Santa Isabel, la pariente de la Virgen María, la madre de San Juan Bautista. Y bueno, mi objetivo para este año es formarme e informarme para ser un buen vicario y poder asesorar mejor a los adoradores que están en la vicaría. Pretendo recorrer, ahorita con la pandemia estaba pensando que va a ser un poquito más difícil, pero sí tratar de estar en cada una de las vicarías durante el tiempo que esté para conocer la vicaría porque no la conozco. No conozco las secciones de la vicaría, de los decanatos, entonces pues este es uno de los objetivos que me pongo y estar al pendiente de todas las secciones pues para poder conocernos y poder llevar también los mensajes del Consejo Superior, llevar los mensajes. Ese sería mi objetivo breve. El siguiente pues sería nuestra secretaria contadora de la vicaría. Gracias, Santísimo. Mi nombre es María Elena Gutiérrez Mendoza, soy secretaria contadora de la vicaría de Nuestra Señora de Lourdes. Pertenezco a la sección de Santa Isabel del Decanato de Polanco. Mi objetivo es perseverar en la formación, alentar a los demás a conocer y enamorarnos más de Dios, porque recordemos que no se ama lo que no se conoce. Buen día. Ahora le tocaría a nuestra hermana Guadalupe. Lupita. Sí, adorado sea el Santísimo Sacramento, Ave María Purísima. Pues yo soy María Guadalupe, M.A. Guadalupe Martínez Ortiz, pertenezco a la sección de Santa Vicenta María y soy activa y ahorita estoy apoyando a nuestro coordinador de vicaría de Lourdes como vocal en el taller de formación y pues también apoyarlo en las visitas a las secciones en sus vigilias solemnes y aquí estamos para aprender más cada día y apoyarnos unos con otros. Bendecido día. Ahora vamos con los coordinadores del decanato. Si está primero el coordinador de Miravalle. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Mi nombre es Juan Eduardo Atenco Reyes. Soy presidente de la sección de Nuestra Señora de Guadalupe y coordinador del decanato de Miravalle. Nuestro decanato tiene 14 parroquias a su cargo. Pertenecemos a la Vicaría de Nuestra Señora de Lourdes y parte del objetivo como coordinador del decanato es tener mayor comunicación con nuestros hermanos presidentes de las secciones para mantenerlos informados de las actividades que hay en la adoración nocturna y sobre todo para hacer que pues también ellos se enamoren más de la obra y puedan transmitir ese mensaje a todos los hermanos adoradores de sus secciones.
continuamos con el coordinador de Polanco. ¿No se encuentra José Luis por ahí? Entonces continuamos con el coordinador de Getsemaní. Hermano, sí se encuentra José Luis. Adelante, José Luis. Entonces nada más es que habilite su micrófono. A lo mejor tiene problemas para comunicarse también. Podemos continuar con el que sigue mientras José Luis se conecta o habilita el micrófono. Si está el hermano de Getsemaní, pues para que también igual se presente. Si no estuviera el hermano de Getsemaní, podemos continuar con el coordinador de Lourdes. Bueno, al parecer Parece que no nada está. más está adelante. Adelante. Bueno, yo creo que tiene problemas como yo también, que me estaba de nervios también yo porque no podía conectarme, no pude conectarme y al final los teléfonos también me estaban ocupados hasta que por fin me pude entrar. Pero bueno, para no hacer más larga la junta, vamos a continuar con la junta y bueno, a mí me toca un poquito explicar los artículos del 4 al 8 de los estatutos. Es referente a la constitución de la adoración nocturna mexicana. El artículo 4 nos habla de adoradoras y adoradores. Las adoradoras y adoradores tenemos los mismos derechos, obligaciones y privilegios. Y dice que los estatutos emplean el término adorador para unas y otros. Nos da la definición de qué es la adoración nocturna mexicana. Es una asociación católica pública de fieles y la formamos pues las adoradoras activas, los adoradores activos, los tarcisios meses, honorarias y honorarios. El artículo 5 nos da... Perdón, ¿me escucho? Sí, se oye un poquito cortado, pero sí dijiste las páginas para los que estén conectados. Ah, muy bien. Las páginas de los estatutos, si por ahí tienen a la mano, si no, pues los pueden. Es la página 19. Sí. Gracias, Martín. Esperemos si ya puedan conectar los demás hermanos. Puedes seguir. Gracias. Sí es bueno que si en algo no me escucho bien para subir la voz, porque bueno, ahorita estoy por teléfono y no veo quién esté conectado, no los puedo ver, pero sí los puedo escuchar. Entonces voy a continuar con el artículo 5 que habla de los aspirantes. Entonces decimos que es la página 20 ya de los estatutos. Los siguientes requisitos es para los aspirantes activos, honorarios y también para las nuevas secciones que pidan su ingreso a la adoración nocturna mexicana. Pues uno de los requisitos es haber cumplido 18 años de edad y también llenar la solicitud de ingreso juntamente y firmarla junto con el adorador activo que lo invitó. Realizar un curso de formación cristiana integral que tiene una duración mínima de 6 meses. Durante este tiempo, pues estará a cargo de llevar el curso el jefe de turno y el presidente del consejo directivo.
Mucho depende, dice los estatutos, que depende de ellos que el adorador tenga una perseverancia, si salen bien motivados de este curso. Durante este tiempo también pues deben de obedecer todas las reglas que están para participar en las vigilias ordinarias, las vigilias solemnes, en las juntas que se tengan. Y pues ser obedientes. Nos dice que hay que ser obedientes a nuestros superiores. Durante este tiempo también el jefe de turno o la jefa de turno serán informadas de la conducta de estos aspirantes. Si en caso de que tengan una conducta mala, pues con mucha reserva se le comunicará al presidente del consejo. A su vez, pues es que va a dar los nombres en las salas de guardia, y si pasados 30 días no tienen una conducta mala después del anuncio, pues serán admitidos. Después en las reuniones, en la junta reglamentaria mensual, el consejo podrá ver los informes de estos aspirantes y bueno, ellos son los que concederá o negará el ingreso a estos aspirantes. Estos acuerdos van a ser definitivos y deberán estar escritos en el acta de la Junta y le comunicarán a los solicitantes a través del jefe de turno en la siguiente vigilia. Nos dice que también no es motivo de negar el ingreso a las personas o las aspirantes de avanzada edad, o también a los que tengan achaques de salud. Si no conviene, pues pasará a ser honorario o honoraria. Dice que aún los ciegos pueden ser admitidos como adoradores activos, pueden ser admitidos. Si algún aspirante fuera menor de edad, pues también hay que pedir la autorización de sus padres. Vamos a pasar a lo que es el artículo 6, que habla de los activos. Pues para ser nombrado adorador activo, pues necesita haber realizado toda la etapa de aspirante, haber cumplido todos los requisitos para recibir el distintivo nacional y el juramento de la bandera. Se hará en una vigilia solemne, puede ser la patronal o en las vigilias generales, pero dice que menos en la vigilia del Corpus. Y pues esta vigilia se hace conforme al ritual. Vamos a ver algunos derechos, compromisos y obligaciones que tenemos los adoradores. Estamos obligados a velar una noche al mes, al menos una hora de centinela, estar adorando a nuestro Señor Jesucristo sacramentado, y pues a estar ahí en las instalaciones del templo toda la noche. También participar en las vigilias generales, y aquí otra vez nos vuelven a decir, ser obedientes a nuestros superiores jerárquicos, sujetándonos al orden y a la disciplina que nos vayan señalando, y también tener buena voluntad con gozo de participar en lo que se nos designe, en las comisiones o cargos que sean para servir a la adoración nocturna, con mucha humildad y caridad. Los adoradores que no podamos asistir a una vigilia ordinaria, pues tenemos la obligación de enviar nuestro motivo, pero también enviar nuestra cuota, así como la hoja de intenciones, antes de que empiece la vigilia. Se lo debemos dar al jefe de noche o al secretario de turno. En caso de que la sección tenga varios turnos en el mes, aquí nos dice que podemos con anticipación dar el motivo, y
última semana del mes la podemos pagar en la primera semana del siguiente mes. Esto con el fin de no perder nuestra veteranía y la comunión espiritual también con nuestro Señor Jesucristo. También debemos atraer a la sección nuevos adoradores activos y honorarios. Nos dice que para mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero también para aumentar pues el personal de la sección. Nos pide al menos un adorador por persona, por cada adorador. Aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí nos dice que debemos de principalmente hacer uso de las familias o amistades. Ya desde hace tiempo nos están pidiendo también que recurramos a otras formas, a otros medios. Una es en las misas, avisando en las misas. Otra también es al final de la misa tener una mesa donde se esté dando la información referente a la obra de la adoración nocturna con trípticos. También puede ser con mantas, también puede ser con lonas. También o sea, la forma también es visitar a los que ya no van, visitarlos y volverlos a que retomen esa vida de adorador. Y una que nos están haciendo mucho hincapié ahora es en cada sección hablar con nuestro guía espiritual para proponerle un plan de trabajo, de trabajar con todos los niños que están los que están en la doctrina y podernos poner de acuerdo con las catequistas para poder invitarlos o hacerlos participar. Este es un plan muy bueno, que es el que se nos está pidiendo para que haya más adoradores. Voy a continuar. El hecho de pertenecer a la oración nocturna, de haber firmado nuestra solicitud de ingreso, debemos de estar comprometidos con las siguientes reglas de vida. Una, pues es rezar todos los días, aunque sean pocas oraciones, pero bien meditadas despacio, tanto al acostarnos como al levantarnos, o antes y después de las comidas. Ir a misa todos los domingos y días de precepto, y no trabajar en esos días a menos que tengamos un permiso del sacerdote que nos corresponda. La misa también la podemos procurar, pues si es todos los días, mejor. Tratar de confesarnos y comulgar con mucha frecuencia. Visitar el Santísimo, si es posible, pues diariamente también. Rezar el rosario, también con mayor frecuencia, si es posible, diariamente. Y si es con la familia, mucho mejor. Hacer pues la comunión espiritual pues diaria o actos de amor a Dios. Examinar antes de dormir nuestra conciencia y ver qué hicimos, en qué gastamos el tiempo, pero también ofrecer enmendar lo que hicimos mal. Pues el tiempo que no sea de trabajo nos recomienda pasarlo con la familia y no con los amigos. Estar siempre contento y de buen humor, dando el ejemplo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean. Dice pues una lectura de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen o de algún santo los domingos, pues es algo muy bueno. No pensar mal, no hablar de los demás y tratar de atraer a los que están alejados de Dios. Adquirir un espíritu de mortificación por medio del recato de la vista, la prudencia al hablar, y pues aquí también aceptar todo lo que Dios nos mande, ofreciendo sus sufrimientos en compensación por sus pecados. Pues también aquí nos vuelve a recordar que tenemos que aceptar con entusiasmo todos los cargos o comisiones que nos sean asignados en servicio pues, de la adoración nocturna mexicana. Hay que recordar que todo esto, toda esta riqueza que estamos recibiendo, no quedarnos nosotros con ella, sino compartirla a nuestros hermanos. Una de las riquezas, yo creo que es la que acabamos de ver, todos, aunque pareciera
distintivo y el juramento de la bandera, los salvadores deberán ser inscritos sus nombres en el libro del registro general de la sección, en el orden que se hayan recibido el distintivo y con numeración progresiva. Este número no se repite y tampoco se borra este registro, aunque causen baja o por muerte o deserción. Martín, Vamos ¿me a hablar escuchas? ahora. Martín, ¿me escuchas? Dígame. Sí, adelante. Está escuchándose muy distorsionado el sonido y no se te está entendiendo nada de lo que estás diciendo. Yo sugiero que dejes tarea de los artículos que estás leyendo. Al cabo, todo mundo tenemos los estatutos, porque si no también se va a extender mucho la junta. Además, para mi gusto, debería haberse hecho un poquito más resumido la instrucción. Es una sugerencia nada más, perdón. Estoy de acuerdo, pues bueno, pues ¿qué puedo hacer? Una disculpa porque pues no pueden escucharme bien y pues mi servicio de internet que tengo no es muy bueno. Entonces, pues seguimos con la junta. Yo creo que si no me estoy escuchando no tiene caso que continúe. Seguir con la junta y se queda de tarea esos artículos de los estatutos y leerlos todos. Entonces vamos a continuar con el maestro Raúl. Si todavía anda el maestro Raúl, Martín, que nos perdón. pueda hablar del siguiente tema. Martín, bueno, nada más aclarar que fue los artículos 4, 5, 6 y pues para los hermanos que estén conectados, dale una repasada, que fue lo que tú leíste y no se entendió mucho. Y sí, igual ya seguimos si quieres con el profe. Muy bien. Pues yo creo, Lupita, como yo no me estoy escuchando bien ni puedo ver nada, yo sugiero que tú continúes la junta. Nada más es ya finalmente el tema del maestro Raúl y dar los avisos y las oraciones finales, Lupita. Sí, gracias, Martín. Creo que también el hermano José Luis estaba intentando conectarse y no le dan acceso no sé si ya se pudo conectar. José Luis Flores, el decano de aquí de Polanco. Pues si se conecta, que se presente y continuamos con la junta, Lupita. Buenos días, ¿sí me escucho bien? Sí, profe, se escucha bien. Ok, muy bien. Voy a permitirme presentar pantalla, ¿de acuerdo? ¿Se podría la forma de habilitarme, la forma de poder presentar pantalla? Gracias. Sí, ya puede. Ok, gracias. Muy bien, ya creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, hermano. Ok, muchísimas gracias. Pues me presento, mi nombre es Raúl Guillermo Magallanes Gervasio. Pertenezco a la sección de la Santa Cruz en el decanato de Miravalle y pues por lógica perteneciendo a la Vicaría de Lourdes. Un gusto estar con ustedes. Tengo creo que el gusto de conocer ya a la mayoría o a muchos de los aquí presentes. Pues vamos a dar comienzo con este estudio de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 2. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido precisamente los capítulos anteriores para un poquito avanzar en esta parte. Entonces, esta carta de San Pablo a los Gálatas, déjenme ver por qué no se mueve.
eso se movió. Ok. Entonces, les comentaba, el trasfondo de esta carta, pues radica precisamente en un debate que se dio en el capítulo de número 15 a los Hechos de los Apóstoles, donde precisamente empieza a darse este movimiento judío mesiánico, donde creían precisamente que los judíos, algunos de los judíos creían que verdaderamente Cristo era el Mesías, y se empieza a expandir este mensaje a los cristianos que no eran judíos. Entonces la gente de Israel empieza a dejar las prácticas de lo que era la Torá y se suscita un cierto debate en el cual precisamente se acuerda pues precisamente que ya no estábamos sujetos a la ley precisamente que se prescribía antes, ¿no? Pero hubo personas que no quedaron conformes y fueron a visitar a los demás cristianos, a los cristianos de otras partes, y entonces empiezan, como San Pablo ya había comenzado su predicación, comienzan precisamente a ir, se le adelantan a San Pablo, tratan de adelantársele a San Pablo, y precisamente a decirle, ¿saben qué? No le hagan caso a San Pablo, no le hagan caso, no le hagan caso, lo que trae él, pues no es de Dios, etcétera, etcétera, y empiezan a difundir eso, ¿no? Y eso lo podemos ver en los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo las personas empiezan a ir sobre todo a la iglesia de Galacia, una de las iglesias que visitan, y mencionan precisamente este apartado, ¿verdad? No le hagan caso, no hay que circuncidarse. Entonces, el capítulo 1 y el capítulo 2 precisamente nos habla del evangelio del Mesías crucificado que nos trae San Pablo. Nos menciona precisamente en esta diapositiva que San Pablo en el capítulo 1, sobre todo estos puntos se mencionan en el capítulo 1, dice que San Pablo se presenta como aquel que ha recibido el evangelio de parte de Dios y no de los hombres. Es decir, San Pablo, como todos recordamos, tiene su encuentro con Jesús resucitado. Jesús lo tumba del caballo, lo tumba de su orgullo, lo tumba de muchas partes, lo tumba de esa ley a la cual San Pablo estaba precisamente sujeto, y precisamente San Pablo en el capítulo número 1 de la carta a los Gálatas se presenta y trata de demostrar precisamente con su forma de hablar, con su forma de escribir, trata precisamente de mencionarles y convencer a los Gálatas precisamente que el evangelio que él trae no es un evangelio de hombres, no es un evangelio traído por ángeles, no es un evangelio sino dado por el mismo Dios, ¿no? Menciona precisamente a los Gálatas, les menciona su ligereza de cambio de actitud. Esto es, les hace notar que su propio nombre los podemos decir, el propio nombre a lo cual los Gálatas significan traslados, dice, tienen esa ligereza de cambio, es decir, así como su nombre significa traslado y me puedo mover para un lado y para otro, precisamente les dice, traen esa ligereza también en su vida. El nombre de los Gálatas parece que es realidad en ustedes y cualquier persona que viene le creen. A cualquier cosa le creen y andan de un lado para otro. Menciona también en el capítulo número 1, les menciona su adición al judaísmo, les dice, ya hubo hermanos que ya llegaron, hubo hermanos falsos, precisamente partidarios del judaísmo, y ya los convencieron y tienen una adición y no se han alejado precisamente del judaísmo, de las leyes de la Torá. Dice, también termina el capítulo número 1 mostrando la comunión de la doctrina con los apóstoles. Es decir, cómo la comunión precisamente que se da San Pablo menciona cómo el mensaje que él trae no solamente es un mensaje propio, sino que este mensaje está apoyado por la autoridad precisamente de los apóstoles. Hay una comunión con la iglesia y precisamente el capítulo 2 comienza precisamente hablándonos de esa comunión que trae el evangelio de Pablo, el evangelio o el mensaje que trae Pablo, precisamente cómo está en comunión con la iglesia. Dice San Pablo en el capítulo 2, versículo 1 al 5, me permito leerlos, dice lo siguiente, dice, más tarde, transcurridos 14 años,
subí otra vez a Jerusalén, dice, con Bernabé y llevando conmigo a Tito. Mas subí a raíz de una revelación y les expuse, pero privadamente a los más autorizados, el evangelio que predico entre los gentiles, por no correr quizá o haber corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos intrusos que se habían infiltrado furtivamente para espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a servidumbre. Mas queriendo que la verdad del evangelio permanezca para vosotros, no cedimos ni por un instante, nos sujetamos a ellos. Nos dice, podemos encontrarnos en este apartado que como San Pablo dice que aquello que le fue revelado por Dios en privado está en comunión con la iglesia. Nos menciona que subió mucho tiempo después a Jerusalén, es decir, no cayó y luego se fue a Jerusalén con los apóstoles, sino dice, se fue a meditar las palabras, estuvo un tiempo apartado y fue llevando el mensaje a las demás personas sin haber tenido consulta con los apóstoles, y aún así, el mensaje antes de ir con los apóstoles era un mensaje que tenía una comunión con la iglesia. Es decir, no era solamente un iluminismo de nuestra actualidad. Muchas veces nosotros podemos caer en eso, precisamente, decía José Ignacio Munilla hace poquito, mencionaba, podemos correr en estos tiempos actuales el problema del iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Cuando se da una revelación privada, es decir, llega un mensaje de Dios a mi vida y pareciera que me llegó a mí, y que eso que me llegó, ese mensaje de Dios, pareciera que tiene más autoridad que toda la iglesia y que esto es la ley porque a mí me lo dijo Dios. A eso se le llama iluminismo, sin importarnos si está o no está precisamente en unión con la iglesia. Entonces eso es un iluminismo. San Pablo nos muestra que precisamente la revelación que él recibió no es un iluminismo, sino que realmente está precisamente, aunque estuvo aparte, dice, subí después, dice el versículo número 2, me subí a raíz de una revelación, va nuevamente movido por el Espíritu Santo, y nos menciona precisamente la carta a los Gálatas que precisamente lo que hacían los apóstoles eran movidos precisamente por la acción del Espíritu Santo. Aquí podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, a nuestra vida, el mensaje que he recibido de Dios, yo ya lo he recibido, ¿qué me mueve? ¿Realmente me mueve ese mensaje? ¿O qué es lo que me mueve en mi vida? ¿Me mueve la apariencia, el que la gente, el qué dirán? ¿Qué es lo que me mueve en mi vida? ¿Qué es lo que en mi vida precisamente es el motor de mi vida? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es la Eucaristía? ¿Es Dios mismo? ¿O qué me mueve? A San Pablo, aquí nos lo deja claro, lo estaba moviendo el Espíritu Santo. Hoy sería bueno preguntarnos a cada uno de nosotros, a mí, ¿qué me mueve? ¿A mí qué me mueve en estos tiempos? ¿Qué me está moviendo? ¿El miedo, el temor? ¿Qué me mueve a mí en este momento, no? Y dice, San Pablo dice, les expuse, pero privadamente, a los más autorizados el evangelio que predico entre los gentiles, dice, por no correr quizá, o por no haber corrido en vanos. Es decir, repito, hay una unidad con la iglesia, dice poquito antes, están de acuerdo los más autorizados, y precisamente dice, por no correr quizá en vano, no haber corrido en vano, y no lo dice por él mismo, porque él tenía la certeza de que estaba precisamente predicando el evangelio de Cristo, ¿sí? Él tenía esa certeza de que estaba llevando el verdadero evangelio, y precisamente lo que a Pablo nos muestra en este versículo es precisamente que le preocupaba a Pablo no era a sí mismo, sino las personas que lo estaban escuchando. Realmente aquí es donde San Pablo nos invita precisamente a que nos preocupemos por los demás, no solamente de mí. El mensaje que me llegó a mí me debe de preocupar, mi hermano, ¿no? Y precisamente por eso menciona, para que los demás precisamente no piensen que hemos corrido en vano. Dice más adelante, dice, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, como con ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Es decir, se insistía, hubo hermanos falsos que se nos adelantaron. Hay hermanos que siguen insistiendo precisamente a que volvamos a ser esclavos. Dice, a pesar de los hermanos falsos intrusos que se ven infiltrados, dice, para espiar la libertad de nosotros que tenemos en Cristo, a fin de reducirnos a esclavos. Actualmente nosotros podemos encontrarnos precisamente con esos hermanos que quieren que volvamos al pecado. Podemos encontrarnos precisamente con esos hermanos que quieren que no nos mantengamos firmes en la fe. Y precisamente San Pablo nos alienta, sigamos adelante, porque yo tenía, dice, a Tito, que era compañero, que era griego, si no me equivoco, era de padre griego y hermano y mamá judía. Y sin embargo, dice, él no se circuncidó porque las personas no tenían por qué cumplir con la ley. Aquí San Pablo, en general la carta, nos habla precisamente entre ese debate, entre cumplir la ley de la Torá y precisamente hacerle caso a Dios. Continúan rápidamente. Nos dice San Pablo, dice, en cuanto a aquellos que significan algo. Aquí nos menciona que el valor adquirido, el que nosotros sentimos que tenemos, precisamente debemos nosotros darnos un valor de acuerdo precisamente a que Dios nos ama, que precisamente a Dios no le importa nuestro pasado. En el versículo 6 nos menciona precisamente eso. A Dios no le importa realmente tu pasado. A Dios le importa quién eres actualmente y que Él realmente actualmente te ama y te sigue amando. Dice, y en cuanto a aquellos que significaban algo, lo que hayan sido anteriormente, nada me importa. Dios no acepta cara de hombre. A mí, esos que eran reputados, nada me añadieron. Es decir, el valor que tenemos actualmente, lo tenemos por la gracia de Dios. Si nosotros somos buenas personas, precisamente es por gracia de Dios también. Es la gracia de Dios que también hemos dejado que transforme nuestra vida. En ocasiones, al tener debates, por ahí diálogos con mis hermanos protestantes, a veces les comenta, precisamente suelen sacar a veces mucho esta parte, ¿no? Ah, mira el Papa que está haciendo aquello, mira fulanito está haciendo aquello, mira perenganito hizo aquello, mira, y eso que son católicos, ¿verdad? Y eso que son católicos. Y entonces, hace poco escuché la frase de un santo y me quedó realmente, dije, está espectacularmente buenísima para mi vida. Y dije buenísima para mi vida porque dice, esas personas que están actuando mal son precisamente eres tú sin la gracia de Dios. Si Dios no te hubiera transformado, si Dios no hubiera tocado tu vida, si Dios realmente no hubiera hecho su obra en ti, entonces tú serías esa persona. O sea, al final de cuentas, nosotros somos precisamente lo que somos por la gracia de Dios. O sea, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios y San Pablo nos lo quiere dejar bien claro. Tú lo que eres por la gracia de Dios y no tenemos por qué sentirnos mejor que nadie, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un regalo, es una gracia recibida. Dice, sino al contrario, viendo que a mí me había sido encomendado el evangelizar a los incircuncisos, así como a Pedro el evangelizar a los circuncisos, pues el que dio fuerza a Pedro para el apostolado de los circuncisos, me la dio también a mí para el apostolado de los gentiles. Es decir, se nos vuelve a mencionar precisamente que el mensaje que tenemos para nosotros debe de preocuparnos precisamente las demás personas. ¿Sí? Nos muestra que todos estamos llamados precisamente para abonarle a la salvación de las demás personas. Todos estamos llamados a abonarle a la salvación de las demás personas. Y del versículo 7 al versículo 9 nos vuelve a afirmar que el evangelio recibido fue dado por el mismo Cristo y cuando Dios da, no hay nada que agregar. Él da manos llenas. Dice, y recomiendo, dice, la gracia que me fue dada. Dice, Santiago, Cefas y Juan, que eran reputados como columnas, dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de comunión, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Es decir, vuelvo a repetir, afirma que lo que Dios da, precisamente, pues lo da a manos llenas y no hay nada que agregarle. Cuando Dios te da, no hay nada que agregarles.
No tengo tiempo, a lo mejor el tiempo es suficiente, pero hay una reflexión muy interesante, se las dejo de tarea, que se llama No he terminado, del padre Espinosa de los Monteros, que se llama Déjame terminar, y porque a veces pensamos que lo que Dios nos da está incompleto, y San Pablo nos lo dice, no hay nada que añadir. El mensaje de Dios dado a tu vida por medio de los hechos, por medio de la palabra, no hay nada que añadir. Es lo que necesitas en tu vida. La gracia que te estoy dando es lo que necesitamos. Sí, San Pablo lo dice, solo tu gracia me basta. No hay nada que añadir. Entonces, le recomiendo esa reflexión para que encontremos precisamente el sentido de nuestra vida. Continúo rápidamente, dice el versículo 10, dice, con tal que nos acordésemos de los pobres, lo mismo que yo también procuré hacer constantemente. La única recomendación que le dieron los apóstoles y que Dios nos lo da también el día de ahora a nosotros, acuérdate de los pobres. Acuérdense que la palabra la palabra de Dios es actual, viva y eficaz, y que ahorita en este momento precisamente la recomendación es ve a los pobres. Decía San Lorenzo en el siglo II, cuando lo capturaron, que le pidieron, ¿sabes qué? Entréganos el tesoro de la iglesia. Y dice, sí, dice San Lorenzo, yo, le decía al gobernador, claro, yo te voy a entregar el tesoro de la iglesia. Dame un día para recolectarte todo, ¿verdad? Y entonces dice que al día siguiente llega el rey que estaba ya sobre la ciudad y San Lorenzo en el siglo II, en el año 260 y tantos, precisamente le lleva el tesoro de la iglesia. ¿Y qué era el tesoro de la iglesia? Los pobres. Dice, mira, aquí está el tesoro de la iglesia. Y entonces a San Lorenzo lo matan porque para ellos se les hizo una burla. ¿Cómo que nos traes a los pobres, a los viudos, a las viudas, a la gente? Y a San Lorenzo lo matan por presentar y revelarnos nuevamente lo que San Pablo nos dice es el tesoro de la iglesia. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces continúo rápidamente porque ya se me está, si no es que ya se me acabó el tiempo, ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Dice el versículo número 11, dice, mas cuando Cefas vino a Antioquía, creo que ustedes no se mueve la pantalla a veces, ¿verdad? Yo me muevo y yo ya voy en el versículo 11. Ok, dice, mas cuando Cefas vino a Antioquía, resistí cara a cara por ser digno de represión, pues él antes de que viniesen ciertos hombres de parte de Santiago, comía con los gentiles, mas cuando llegaron aquellos se retraía y se apartaba por temor a los que eran de la circuncisión. Y otros judíos incurrieron con él en la misma hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por la simulación de ellos. Mas cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas en presencia de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Aquí nos encontramos también en San Pablo, que se encontró a Pedro actuando de una mala forma. Pedro ya se había acordado que la ley no era lo que los movía, la ley de la Torá, la ley de los hombres no era lo que movía precisamente el evangelio, sino Cristo era lo que nos debía de llevar a movernos, a actuar, y ya se había acordado precisamente que el evangelio debería acoger a todos y que no importaba si te circuncidabas o no, que esa ley ya había quedado atrás, y sin embargo Pedro nos muestra con sus hechos precisamente hace otra cosa, ¿no? Y pareciera que está haciendo, dice San Jerónimo y San Agustín, que lo estaban haciendo en simulación por no hacer escándalo. Sin embargo, está claro lo que se dice en capítulo 10, versículo 15 de Hechos, lo que Dios ha purificado, no lo llames profano. Es decir, cuando Dios cambia, cuando Dios nos ha dado un cambio a nosotros, cuando Dios purifica algo en nuestra vida, ya no es profano. Cuando Dios cambia, cuando Dios transforma, eso que era profano, ya no lo es, ¿sí? Dice, y San Pablo nos enseña en estos versículos que no nos quedemos callados ante las injusticias, que no nos quedemos callados, que si se nos invita precisamente por ejemplo, a participar en una votación donde está en juego el aborto, donde está en juego la eutanasia,
nos invita a nosotros los cristianos católicos, nos invita a nosotros los cristianos a denunciar las injusticias, a no quedarnos callados y sobre todo a no dejarnos arrastrar. Decía, ahí nos dice en unos versículos que Bernabé se dejó arrastrar. Cuidado con nuestras amistades y que nos dejemos arrastrar precisamente por aquellos males o por aquellas cosas que realmente no nos convienen. Y precisamente nos invita hoy en este tiempo a no ser hipócritas con el Señor, a ser coherentes con el Evangelio que precisamente se nos ha dado a conocer a cada uno de nosotros. No seamos hipócritas, seamos coherentes. Mi vida debe de ser, como San Pablo, útil y provecho para los demás. Continúo rápidamente, ya vamos a terminar. Dice el versículo 15 y 16, nosotros, dice, somos judíos de nacimiento y no pecadores procedentes de la gentilidad. Mas sabiendo que el hombre es justificado no por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros mismos hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Y entonces aquí hay una clave del evangelio o de lo que Pablo estaba predicando. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, todo lo que se hacía antiguamente no le servía a la gente precisamente para justificarse. O sea, no era la ley precisamente lo que te llevaba a ser justo. Por ejemplo, la ley se escribió a partir de Moisés y sin embargo, más adelante San Pablo nos va a poner como ejemplo en el capítulo 3 o capítulos adelante, nos va a mostrar el ejemplo, por ejemplo, de Abraham. Que Abraham fue justificado, decía, Abraham fue tomado por justo y él no conocía la ley, sino fue justo por creerle a Dios. Es decir, ser justo significa tener una buena y correcta relación con Dios, sentirnos perdonados y pertenecientes a la familia de Dios y que Dios ha transformado precisamente nuestra vida, que Dios ha dado una transformación en nuestra vida. Es decir, la justificación consiste precisamente en tener fe en Cristo Jesús, en serle fiel a Cristo, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de existir. Ya 4 versículos más, 5, y terminamos, dice, y si nosotros, queriendo ser justificados en Cristo Jesús, dice, si nosotros, queriendo ser justificados en Cristo Jesús, hemos sido hallados todavía pecadores, entonces Cristo es ministro de pecado. De ninguna manera, dice San Pablo. En cambio, si yo edifico de nuevo lo que había destruido, me presento a mí mismo como transgresor. Y San Pablo deja claro, no son las obras lo que nos justifican, pero no se refiere a las obras actuales, sino a las obras que se hacían antes, la circuncisión, el sábado, el no comer puerquito. Dice, no son esas obras las que nos salvan, sino precisamente, dice Jesús mismo, ¿da? Toda la ley y los profetas se resumen en amar al prójimo. Toda nuestra coherencia de fe se resume en amar. Cumplir la ley significa amar a las demás personas. Eso es lo que Dios quería y nos lo revela precisamente Cristo en la cruz. Entonces, dice, si somos salvados por la fe, y nos cuestiona prácticamente San Pablo, si somos salvados por la fe, ¿por qué seguimos pecando? Si somos salvados por la fe, ¿por qué seguimos comportándonos como nos seguimos comportando? Es decir, que debe de haber un cambio de actitud en nuestra vida realmente, esforzándonos. Dice San Juan, el que permanece en mí no peca. El que permanece en Dios no peca. San Juan nos dice, permanece en Dios. Ten en todo momento y en todo instante presente a Dios en tu memoria. Decía Ronnie Akiki que aquella persona que tiene a Dios en su memoria todo el tiempo, el demonio ni siquiera se atreve a tentarlo, porque sabe que está perdida esa batalla. Adorador, si tú tienes presente a Dios en todos tus actos, en toda tu vida, no vas a pecar, porque aquel que tiene memoria de Dios en todo momento,
ese no peca. El que permanece en mí, dice San Juan, refiriéndose a Dios, el que permanece en mí, esa persona no peca. Y termina precisamente San Pablo con lo que es el corazón del evangelio que él estaba llevando. El mensaje de San Pablo para nuestra vida, el mensaje de San Pablo para aquellos Gálatas, aquella gente cambiante, que a lo mejor se refiere a nosotros mismos precisamente, porque repito, la palabra de Dios es actual y precisamente nos invita precisamente a que si nosotros somos personas cambiantes, si nosotros somos personas titubeantes, si nosotros somos personas que atemorizados y aquí está el evangelio, aquí está precisamente el corazón de lo que San Pablo precisamente le decía a los Gálatas, el mensaje que Cristo le infundió a San Pablo precisamente para llevar a las demás personas. Dice, porque yo por la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, yo dejé mi pasado atrás, yo dejé a ese San Pablo antiguo. Dice, con Cristo he sido crucificado, me uní a Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y qué gracia nosotros tenemos de que Cristo viva en nosotros, porque no solamente podemos estar con Cristo en un momento de adoración nocturna, sino que además podemos invitar a Cristo a vivir en nosotros. Lo más importante de ser adorador es precisamente que podemos estar con Cristo en su presencia, pero todavía más importante es que Cristo pueda vivir en mí. Y dice, y si ahora vivo en carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No inutilizo la gracia de Dios, porque si por la ley se alcanza la justicia, entonces Cristo murió en vano. Es decir, cuando las personas confiamos en Jesús, lo que es cierto de Él, es decir, no solamente creemos en Jesús, sino le creemos a Jesús, esto que creemos de Jesús se vuelve cierto en nosotros. Lo que creemos, lo que le creemos a Cristo, eso se vuelve para nosotros realidad. Pertenecemos a la familia de Jesús solo porque Él lo hizo por nosotros, solo porque Él, con su amor y con su gracia, nos invitó a su familia. Mas el Señor tenga misericordia de mí, que todo lo que hoy vimos sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Raúl, maestro. Estuvo muy bonito y muy bien edificante Estuvo muy bonito y muy bien edificante su tema. Vamos a continuar. Vamos a continuar, Lupita, con la siguiente, con los avisos, Lupita. Sí, Martín, pues no sé cómo cambiar la pantalla o si los tienen para que me los pasen y leerlos, por favor. Yo los tengo aquí, yo comparto mi pantalla. Ah, sí, gracias. Sí. Sí. Bien, entonces pues ya han pasado varios de los avisos. Ya hoy es día 24. Ay, ¿lo subes tantito, hermano? Oye, pues sí. A partir ya del 24 para arriba. Sí, gracias. Bien, pues ya hoy fue día 24 que nos tocó nuestra junta de formación y también está la junta virtual para nuestros hermanos que son jefes y jefas de turno, secretarios de turno, de honorarias activos y también era de 10 a 12 la junta también virtual. Favor de dar la aportación de 500 pesos de cada año basado en los estatutos. Permíteme, en los estatutos, en el artículo 56, orientaciones generales. En el apartado 13, mensualmente el consejo directivo de la sección
remitirá al Consejo Diocesano su ofrenda en dinero para ayudarle a sus gastos. Ay, permíteme. Aquí está. Para sus gastos. Ay. La sección, aunque sea pobre, debe siempre cumplir con este deber hacia el Consejo Superior con lo que pueda, aunque sea poco. En el apartado 17, en la vigilia general de fin de año que deben celebrar todas las secciones, se hará una colecta de fondos entre todos los adoradores. El importe de la colecta debe remitirse íntegro y en forma inmediata, directamente o a través del Consejo Superior al Consejo Nacional. Ay, perdón. Por lo que 200 pesos es para el Consejo Nacional y 300 para el Consejo Diocesano. Sí, hermano Humberto, ya hasta ahí es. Ajá. Muy bien. Bueno. ¿Le sigo? Sí, por favor. Ok. Se van a mandar a hacer 6,000 boletos para distribuir entre las secciones de la adoración nocturna arquidiocesana con valor de 100 pesos para ayudar a los pobres, mantenimiento de la escuela de la adoración nocturna y para gastos de las fiestas de Corpus Christi. El primer premio son 100,000 pesos, el segundo premio 20,000 pesos, el tercero, cuarto y quinto son 5,000 pesos. Se repartirán en la Junta de Presidentes del 7 de febrero del 2021 y la rifa será en la Junta de Presidentes del 2 de mayo del 2021. Esta rifa sustituye a la kermés para sacar fondos que se ha realizado en el templo expiatorio. La notaría cambió de domicilio a Francisco y Madero 943 en la colonia americana. El código postal es 44160. Guadalajara, Jalisco. El teléfono 33 38 25 28 88. Con horarios de oficina para venta de materiales. De lunes, jueves y viernes es de 9:30 de la mañana a 14 horas, 2 de la tarde. Y de 16 horas a 19 horas. Y el martes, miércoles es de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 4 a 5:30, 5:45 de la tarde son los horarios de oficina. Sí, sería todo. Faltan 2 avisos más. Sí, a los presidentes, ¿me permite la pantalla, Humberto? Sí. A los presidentes de cada sección llenar las estadísticas de la sección de lo que viene siendo de enero a diciembre del 2020 para entregarlas antes del mes de febrero del 2021, o sea que viene siendo para la Junta de febrero de la Junta de Presidentes en el templo expiatorio. La primera semana se define cuando empieza el taller de formación. Los miércoles se avisarán por medio de los coordinadores de decanato. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues vamos a terminar con las oraciones finales. Las personas que hayan empezado esta junta con las oraciones iniciales para que ellas mismas terminen.
Bien, entonces, ¿empiezo? ¿Quién te ayudó, Lupita? Humberto, Muy bien. ¿sí? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, esposo de María, Protege a a las adoradoras y adoradores y pide para nosotros la gracia de perseverar en ella y morir santamente. santos ángeles custodios, Guiarnos para que seamos verdaderos adoradoras y adoradores en espíritu y en verdad. por los sacerdotes, Señor, llénalos de fe y de caridad pastoral. la mies es mucha, pero los obreros pocos, Envía, Señor, obreros a tus mies. por los fieles difuntos, en especial por los sacerdotes, nuestros familiares y adoradores. Por tu muerte y resurrección, admítelos, Señor, en tu reino. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos y esperamos en ti. Te amamos y te pedimos la gracia de vivir en unión íntima y constante contigo. ¿Puedes seguir, Humberto? Padre misericordioso, de quien todo procede, te damos gracias por todos tus beneficios. Perdona nuestras faltas e ingratitudes y míranos con paternal bondad. Jesús, Salvador de los hombres, que en tu corazón nos manifiestas tu amor infinito y tus dolores sacerdotales, concédenos contemplarlos con amor agradecido y compartirlos contigo y ofrecerte un consuelo, alcanzando en gracias en favor de tu iglesia y especialmente de los sacerdotes. Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, ven, habita en nuestras almas y para hacernos hostias vivas con Jesús, concédenos participar de su amor, pureza y sacrificio. Pidamos la gracia de vivir con María el misterio de la pasión de Cristo. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y porque amarlo me anime en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén. Porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. San Miguel, protector nuestro, Ruega por nosotros. concede, Señor Dios nuestro, a tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y llévanos a gozar de las alegrías eternas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanas y hermanos adoradores. Tú los conoces personalmente, conoces sus nombres, sus virtudes y sus defectos, su fortaleza y sus debilidades. Sabes toda su historia, los aceptas como son y los vivificas con tu espíritu. Tú, Señor, los amas, no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. Enséñame a quererlos de verdad, a imitación de Jesucristo, sacerdote y víctima, no por sus palabras o por sus obras, sino por ellos mismos, descubriendo en cada uno, especialmente los más débiles, el misterio de tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me has dado hermanos, todos son un regalo para mí, un verdadero sacramento, signo sensible y eficaz de la presencia de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos y dame su corazón para amarlos hasta el extremo, porque también yo quiero ser para ellos sacramento vivo de la presencia de Jesús. Ave María Purísima. En pecado concebida. Marchemos en paz, en el el nombre nombre de de Cristo. Cristo. Amén. Amén. Hermanos, pues agradezco a todos por su participación, agradezco a nuestro hermano Humberto que nos ha hecho posible esta junta virtual, que bueno, pues vamos a caminar conociendo y con esos medios para que las juntas pues salgan más, pues mejor. Pues otra vez muchas gracias, Juan, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y pues damos por terminada la junta. Si alguien tiene algún comentario, pues adelante. Sí, gracias Martín. Pues nada más saber más o menos cuántos hermanos estuvimos conectados. No se pudo conectar siempre en nuestros decanos de Getsemaní y Polanco. José Luis, ahí estás. José Luis, te estoy viendo. Estás ahí, José Luis, para que te presentes como el coordinador del decanato de Polanco.
Adorado sea el Santísimo Sacramento. Siempre. Mi nombre es José Luis Flores Olmedo. Estoy como coordinador del Decanato de Polanco. Pertenezco a la sección de San Gerardo María de Mayela y a la Vicaría de Lourdes. Y pues el objetivo principal es más que nada estar al servicio de nuestros hermanos de las secciones. Son 10 parroquias a las que me toca apoyar y pues estamos al servicio de Dios. No me fue posible porque se cortó el internet, pero estoy a sus órdenes de todos para la gloria de Dios. Gracias, hermano José Luis. Si alguien tiene otro comentario, si no, pues para dar terminada la junta. ¿Nadie más se conectó? ¿No se conectaron los demás decanos? Faltó Héctor Padilla del Decanato de Lourdes y Miguel Ruiz del Decanato de Getsemaní. Si por ahí están, pues podemos aprovechar. Juan, no sé si tengas algo que decir. Bueno, yo nomás quería hacerles una sugerencia. Últimamente hemos estado conectados por WhatsApp, pero la sugerencia que yo les quería hacer es que en el futuro usaremos la aplicación de Telegram. Algunos de los hermanos que estamos aquí ya estamos en Telegram, y los que faltan, pues sería bueno recomendarles que vayan bajando la aplicación, porque es una aplicación que tiene menos requisitos que WhatsApp. Además tiene más funciones y es una buena experiencia que probemos otra cosa. Se lo sugiero para que todos estemos conectados y estar comunicados. Sí, nada más un comentario. Por lo pronto, el medio oficial de comunicación, pues seguirá siendo los mismos grupos que ya tenemos por WhatsApp. Eso no se puede cambiar y va a ser muy complicado. Sí, está muy bien su sugerencia, pero por lo pronto sigue todo igual. Claro. Yo también quería hacer también un último comentario. Muchas gracias a todos por la flexibilidad de usar estos medios. En ocasiones sabemos que hay problemas técnicos como los que tuvo hace rato el hermano Martín, ¿no? Por su internet y demás. Eso es completamente normal. Gracias por la tolerancia y ya saben, o sea, cuando hay algún problema técnico, pues podemos tener otras alternativas. Pasamos al siguiente hermano, le damos la palabra a otro hermano, esperamos a que se conecte. Pero sí, pues muchas gracias por la tolerancia. No hay de otra, estamos en pandemia y se hace pues de esta manera y gracias a todos. Pues. Saludos a todos. Saludos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Se va a grabar la junta, les mando el link al rato. Gracias a todos. Gracias, Humberto. Buen día. Y hasta luego, buen día. Gracias, Juan, por apoyarnos y pues igual, Martín, aquí estamos. Cualquier cosa nos comunicamos. Gracias, bendiciones a todos. Estamos Gracias, igual. Bye. Adiós, Juan Carlos.